Amigos, Samuel García aquí desde el Congreso. Dos noticias. Pepe Mid, presidenciable del PRI. Amparo gasolinazo lo niega el Poder Judicial de la Federación. Permítanme explicarles en esta pantalla. Pepe Mid es ahora el gallo del PRI. Pepe Mid, quien fue el autor del gasolinazo, quien permitió en Hacienda la estafa maestra desfalcando universidades, quien como canciller de Relaciones Exteriores permitió el pago a Josefina de 900 millones a una ONG en Estados Unidos, quien permitió el Fobaproa para rescatar a banqueros de el dinero de los mexicanos. Bueno, este señor, autor del gasolinazo, fue secretario de Hacienda del 2010 al 2012 y de nuevo del 2016 al día de hoy. En 2012, el gasolinazo que implementó el presidente Calderón iba a eliminar. Pero Pepe Mid no solamente propuso prorrogarlo y dejarlo hasta 2015, él lo aumentó y va a quedar de manera permanente en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Por eso ustedes recordarán, en el 2012, cuando Pepe Mid era el secretario de Hacienda, la Magna costaba 10.81 pesos, Premium 11.37 y el diésel 10.90. Pero déjenme les explico a detalle por qué ahorita vale el doble, por qué vale 18, 19 pesos y probablemente cueste 20 en el 2018. Fíjense. El precio final de la gasolina, de ecuación. El precio del petróleo más el flete más la merma, porque la gasolina se evapora en el traslado. Y a esto hay que sumarle 3 IEPS, 3 impuestos distintos de producción y servicio de la gasolina. Esto da un subtotal que luego hay que multiplicarlo por el 16 de IVA, y esto en conjunto da el precio de la gasolina. Pero si el precio del petróleo va aumentando en la ecuación, esto quiere decir que la gasolina cada vez va a ser más cara. Y por eso en enero puede que lleguemos hasta los 20 pesos. Pero ahora déjenme les explico en qué consisten los 3 IEPS. El artículo segundo, inciso D, establece que por litro los mexicanos tenemos que pagar por Magna 3.52 pesos, por Premium 4.16 pesos y por diésel 4.58. Esto es el gasolinazo. Esto es lo que Mid inventó y nos propinó a los mexicanos. No solo eso, también hay que darle IEPS a los estados y se crean las cuotas estatales, que son 36.88 en caso de Magna, 44.75 en caso de Premium y 30.44 en caso de diésel. Y por si esto fuera poco, argumentando que el medio ambiente está deteriorado, se inventaron un impuesto al combustible fósil y ahora agregan un tercer IEPS que en caso de gasolina y diésel son 10.38 centavos y en caso de diésel individualizado son 12.59. Todo esto es lo que los mexicanos pagamos, denominado gasolinazo. Y sobre todo esto se atreven a cobrarnos el 16 de IVA. Por eso no sale. Por eso nos amparamos contra el gasolinazo. Por eso le presentamos al Poder Judicial que tuviera la cordura de defender a los mexicanos. Pero ¿qué creen? A la más vieja usanza del viejo PRI, el Poder Judicial también está cooptado por el PRI. Y el juez nos negó el amparo manifestando lo siguiente: la justicia de la Unión no ampara ni protege a más de 100,000 mexicanos que firmamos el amparo gasolina, el amparo contra el gasolinazo. Pero lo más increíble es lo que nos dijo en esta sentencia que ya es pública. Este juez determinó que se negaba el amparo por los siguientes considerandos. Primero que nada, dice
que el gasolinazo es legal porque viene de un pacto por México, viene de un acuerdo entre Peña Nieto y las tres fuerzas políticas. Ahora resulta que los acuerdos políticos son ley, que los acuerdos políticos van por encima de la Constitución y que por ende, si ese pacto por México pedía el gasolinazo, es legal. También el juez dice que él no puede entrar a temas económicos, que él no quiere intervenir en las propuestas del Congreso y del Poder Legislativo. Entonces, ¿para qué queremos tribunales si no van a entrar al tema que más nos interesa, que es el dinero, los temas económicos? Esa respuesta es inválida. Además, permite y le da facultades para que el Ejecutivo, el presidente, ponga impuestos. Eso es irracional, inconstitucional, es la dictadura perfecta de nuevo. Imagínense, en todos los países del mundo republicanos, democráticos, son los legisladores, los diputados quienes pueden poner impuestos. Pero no, aquí el juez dice que la Comisión Reguladora de Energía, que es de Peña Nieto, y la Comisión Federal de Competencia Económica puede poner los impuestos y regular los precios. Es decir, juez y parte. Yo digo cuánto te cobro, yo te cobro y yo gasto. Dictadura perfecta de nuevo del viejo PRI. Además dice que no es inequitativo que se divida por regiones el país y se cobre de manera distinta la gasolina. ¿Por qué diablos en el centro es más barata la gasolina Magnum Premium que en el norte? Si al final del día aquí en Monterrey están la mayoría de los distribuidores y la mayoría de las gasolineras del estado y del país. ¿Hay una racionalidad? No, es totalmente inequitativo. El sueldo y salario, la CONASAMI hace una semana aumentó solamente 8 pesos el salario mínimo. Determinó que únicamente iba a aumentarse un 10%. Y el juez establece que el precio de la gasolina es proporcional al aumento de los sueldos y salarios en México y por ende no es ruinoso. Juez, hazme el favor. La gasolina aumentó al doble. La gasolina se fue de 10 pesos a 18 pesos. El salario de 80 a 88. ¿Dónde está la proporcionalidad? No hay ninguna. Y por último, dice que es legal que México tome como referencia el precio del petróleo en Estados Unidos. Eso viola la soberanía mexicana, viola la Constitución. México no debe depender de ningún país extranjero para fijar sus energéticos y el juez solapa lo que dice Peña Nieto. En fin, el juez no entró a otros argumentos que le planteamos aun cuando estaba obligado a ello. Le dijimos que era ilegal la triple tributación. En todo el mundo es ilegal que me cobres 3 impuestos sobre el mismo objeto y base. Bueno, aquí nos cobran 3. 1, 2, 3. Le dijimos también que había anatocismo fiscal. Así como es ilegal que nos cobren intereses sobre intereses los bancos, porque nos llevan a la ruina, no puede el gobierno cobrar impuesto sobre impuesto. No puede el gobierno cobrar IVA sobre 3 IEPS. Eso es anatocismo fiscal y es inconstitucional y el juez no dijo nada. El gasolinazo, como no estaba previsto en el presupuesto, es un excedente. Desde Calderón hay excedentes de los gasolinazos. Pero como no van a un programa, pues ¿qué creen? Ese excedente se va a gasto corriente, se va a burocracia, se va a publicidad, se va a cajas de ahorro, se va a directores adjuntos, se va a más burocracia del PRI. Y bueno, otras aberraciones. El recibo no debe desglosar el IEPS para que el consumidor no se dé cuenta cuánto nos cuesta la gasolina. Y el sujeto pasivo es Pemex. No somos los mexicanos. Como si Pemex pagara la gasolina que tú y yo cada vez que cargamos en la estación, cuando nos expenden, ahora dicen que nosotros no pagamos eso. Lo paga Pemex y Pemex es el sujeto pasivo. En fin, no nos queda más que seguir peleando. Nos vamos a ir a un tribunal colegiado, a la segunda instancia, a pelear la aberrante sentencia que estoy seguro el PRI le hizo a este juez. Pero más allá, si no vamos al Poder Legislativo, si no vamos al Senado a poner contrapesos a los diputados, a poner contrapesos al presidente, a la Suprema Corte, al Poder Judicial, esta lucha será en vano.
Comparte este mensaje, apóyanos y ni un voto más al PRI. No queremos que el PRI vuelva a cooptar y ser la dictadura perfecta por otros 20, 30 u 80 años. Tu amigo Samuel García.